Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí hablándoles de nuevo Carlos Ochoa en el espacio Evangelio Veraz. Hoy vamos a estar reaccionando aquí a ver cómo el catolicismo evade el segundo mandamiento dado por nuestro Señor en el monte Oreb. Sin más preámbulo, vamos a escuchar y vamos a comenzar a reaccionar. En este caso está acusando a esa católica, entiendo, de que nosotros oramos a la imagen, ¿no? A ella específicamente, ¿no? Entonces ahí ya no tiene sentido. Igual. Ahí está diciendo el sacerdote, nos acusan de orar a la imagen y ahí eso no tiene sentido. Yo me pregunto, ¿será que los idólatras de las naciones paganas oraban a sus ídolos, veneraban, como ellos dicen, a sus ídolos y creían que literalmente era su Dios? Eso es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. La respuesta es más que obvia, la respuesta es totalmente clara. Obviamente ellos sabían que ese no era su Dios, era la representación de su Dios. De hecho, ellos fabricaban con yeso, con madera, con piedra, con oro, con plata, con cualquier material sus dioses o ídolos paganos. Pero ellos sabían que lo estaban haciendo en representación de su Dios. Ellos sabían que era un material simplemente con el cual edificaron o construyeron su ídolo. Entonces yo creo que por acá con el primer argumentico, entrando solamente en la reacción, vemos que un argumento muy pobre, mis amados. Tiene sentido. Igual, el mismo hecho de dar un beso, no le damos a la imagen por la imagen misma, sino que es una latría relativa, ¿no? Latría relativa. ¿Qué es eso de latría relativa? Primero que todo tenemos que partir de que la latría relativa es un concepto teológico católico romano. Repito, concepto teológico católico romano. No es un concepto doctrinal bíblico. O sea, eso no sale de ninguna parte de las escrituras. Eso es algo inventado en uno de tantos magisterios católicos. Y este a la vez y a la par viene acompañado de su hermano mayor llamado la latría absoluta. Yo creo que ya he hablado mucho yo del Denzinger 613, del numeral 253 en adelante, cómo realmente en este mismo magisterio nos dicen que ellos deben adorar las imágenes y no se los voy a mostrar hoy, pueden verlo en los videos anteriores, pero eso está ahí escrito por lo menos para los que quieren estudiar. Ellos en cuanto a la doctrina de adoración tienen un paquete de nombres que ya ellos mismos inventaron y no sé de dónde lo sacaron, que en otras palabras son nada más y nada menos que 6, pues por lo menos que yo conozca, quizás tengan muchísimos más, pero por lo menos con ese paquete de 6 nombrecitos que se inventaron para justificar la idolatría, yo creo que con eso todo puede manipularse de manera muy fácil, todo haciendo alusión a lo absoluto y a lo relativo. Me explico. Ellos manejan un tipo de adoración a Dios que así lo llaman ellos como latria, así lo llaman ellos, la latria. Entonces cuando la adoración a Dios es directa lo llaman simplemente latria, que de hecho es una palabra griega que significa letreia y traduce literalmente adoración, que es aquello que simplemente se le da a Dios. Entonces ellos toman esa palabra, efectivamente muy bíblicos, y dicen latria. Todos bíblicos, pero esa latria la toman y dicen, le damos latria a Dios, lo que dice la palabra de Dios, le damos adoración a Dios. Pero no bastando eso, ni siendo suficiente para justificar la idolatría, llaman a la adoración de los yesos, de los palos, de todos estos ídolos también latria, pero una latria relativa, no latria absoluta como se le da a Dios. Entonces aquí ya es donde empiezan a fragmentar la mente y los pensamientos y dicen, no, es que nosotros tenemos adoración o latria absoluta a Dios y tenemos una latria relativa a Dios por medio de las imágenes. En otras palabras están diciendo, nosotros adoramos a las imágenes pero de forma relativa, o sea, es una forma de relativamente adorar a Dios. No sé, ¿lo entendieron? De igual manera tienen un segundo nivel que ya llaman hiperdulia. Entonces la hiperdulia es lo que de igual manera sigue siendo idolatría, pero ellos lo llaman hiperdulia y la conocen mejor en la jerga católica como veneración. Y esta palabra hiperdulia es la que se aplica a la Virgen María, a la Santísima Virgen María, que está como en un rango, en un segundo nivel de rango, digámoslo así. Entonces la hiperdulia es para la Virgen María, pero cuando se va a adorar una imagen que tiene referencia a la Virgen María, ya no lo llaman hiperdulia absoluta, sino hiperdulia relativa. Ok. Como si fuera poco, tienen un tercer nivel de adoración que ya no se llama
latria, ni hiperdulia, sino dulia. Entonces la dulia es la que le dan de pronto a los ángeles, la que le dan a los santos, a los tantos cientos y cientos de santos que tienen, que siguen llamando veneración, pero ellos lo llaman dulia absoluta. Pero cuando ya se hacen una imagen del santo o del ángel dentro de las congregaciones católicas, ya lo llaman dulia relativa. Entonces hasta el momento vemos que han inventado un montón de términos, magisterios que no están en las escrituras, inventados por ellos para justificar la idolatría, el mandamiento que Dios dio en Éxodo capítulo 20, versículo 2. No harás imagen ni ídolos. Ok, miren, de solamente estas pequeñas palabras vemos todo lo que se puede reaccionar. Pero sigamos escuchando al sacerdote. Éxodo 20 del 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí me gustaría solamente hacer un comentario para cuestionarnos, ¿no? La interpretación... Ok. Antes de que de pronto continuemos con cómo va a comentar este mandamiento que está, como pudieron ver, muy explícito en las escrituras, antes de continuar, no sé si notaron que estaba muy quieta la imagen, pero pues yo no sé, será porque yo analizo mucho, pero inmediatamente ya va a empezar su interpretación, ya se va a empezar a desaparecer la letrica, o sea, ya el mandamiento se va ocultando, como quien dice, no pongan los ojos en el mandamiento porque de pronto no me van a creer a lo que yo voy a decir, pues quizás estaría diciendo él, no sé, o sea, esa es mi impresión. Pero de igual manera, ahorita en la medida en que vamos avanzando en la reacción, yo les voy a ir compartiendo el texto para que no nos perdamos de él, como de pronto quizás pretende él hacernos perder. Continuemos. La interpretación protestante entonces toma este texto y lo interpreta diciendo que no hay que hacer ninguna imagen y a esas imágenes pues adorarlas y todo eso, ¿no? Él ha mencionado también imágenes paganas y todo, ¿no? Bueno. Pero esa es la interpretación de ellos. O sea, esa es la interpretación de ellos, de los protestantes. Por lo menos para un buen lector se dará cuenta que esa es una lectura que es de interpretación literal. ¿Qué más interpretación puede tener? Ah, ya sé. La alegórica. Es aquella que dice: la idolatría es un tema del corazón. Y efectivamente la idolatría nace del corazón, nadie lo niega, como nos dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí el apóstol Pablo lo que pretende es ampliar el espectro de lo que es idolatría, pero jamás pretende anular la forma de la misma que fue manifestada en Éxodo capítulo 20. Y como de forma contundente, el mismo Dios nos advierte de ella. De hecho, para entenderla mejor no tendríamos que tomar como contexto simplemente Colosenses o algunos versos del Nuevo Testamento, que realmente son idolatría, pero para entender las palabras originales tendríamos que tomar el contexto inmediato que se encuentra en el mismo capítulo 32 del mismo libro de Éxodo. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, ¿quién? El pueblo, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Verso 2. Y a Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y le dio forma como buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro
Y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. La pregunta es, ¿por qué Aarón dijo, mañana será fiesta para Jehová? Como acabamos de leer. El pueblo pidió dioses, pero paradójicamente el mismo que les fabricó el dios, el sumo sacerdote Aarón, después de edificarles o de construirles su propio dios, su propio pagano dios, dice, mañana será fiesta para Jehová. Una de dos, o es muy hipócrita levantar un ídolo para Dios y decir vamos a levantar fiesta, o simplemente estaba haciendo ese ídolo en representación de Jehová. Quizás muchos dirán, no, ese ídolo eran dioses que pidió el pueblo, pero no tenían nada que ver con Jehová, como nos han enseñado tradicionalmente. Les voy a mostrar con la escritura que el mismo pueblo pidió esos dioses en representación de Jehová y el mismo Aarón se los hizo en representación del mismo Dios. Miren lo que dice el versículo siguiente al 5, el 6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí, después de que Aarón dice que van a levantar altar a Jehová, ya el pueblo dice que se levantó y se regocijó e hizo fiesta, presentaron holocaustos y ofrendas de paz. Ahora, muchos estarán diciendo, no, pero es que eso era para los dioses que ellos creían, eso no dice nada que sea para Jehová. Ya vimos la primera evidencia. Número 1, Aarón edificó altar a Jehová después de haber hecho ese ídolo. Evidencia número 2, vamos a leerlo en el contexto del mismo libro de Éxodo. Ahí mismo, en Éxodo 20, donde Dios dio los 10 mandamientos, más adelante dice, y repite nuevamente, no hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro haréis. Versículo 24, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Miren, holocaustos. El mismo término que ellos utilizaron cuando estaban haciendo fiesta, holocaustos. Y continúa diciendo, y tus ofrendas de paz. ¡Wow! Tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, y vendré a ti y te bendeciré. Acabamos de ver claramente cómo tanto Aarón como el mismo pueblo querían congraciarse con Dios por su idolatría. Quisieron como quien dice, no, es que eso no es nada con Dios, Señor. Esto es para ti, este altar lo levantamos para ti. Es más, vamos a seguir tus mandamientos, vamos a traerte holocaustos y ofrendas de paz. Y se levantaron, hicieron fiesta, o sea, estaban totalmente convencidos de que Dios ya iba a seguir el camino sin Moisés, sino con ellos y con su becerro. ¿Será que ese mismo convencimiento lo tienen hoy en día algunos? Pero no nos quedemos ahí. Vamos a ver realmente cuando estos personajes hicieron un ídolo literal. Aquí no es alegórico como muchos pretenden, sino de forma literal. A ver, Dios, ¿qué le respondió? Si Dios les dijo, no, está muy bien. O sea, es que yo entiendo que su corazón era más inclinado hacia mí. Eso es algo alegórico. Pero vamos a ver Dios qué le responde. Versículo 7 del capítulo 32 continúa diciendo después de que eligieron el ídolo. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo, oiga, hasta él ya no dice mi pueblo como lo dijo en los versículos anteriores, sino dice tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Vemos que Dios es muy claro cuando dice las cosas. Aquí les mostré con evidencia bíblica que obviamente la idolatría toma una ramificación y una presentación al presente que puede ser la fornicación, la mentira, el robo, etc. Pero eso no anula realmente la idolatría a través de las imágenes y los yesos, como está estipulado en el segundo mandamiento de Éxodo 20. Y de hecho, el mismo Dios se encarga de corroborarlo. Versículos posteriores al mismo Éxodo y versículos atrás del mismo Éxodo, que es su contexto. Entonces, no sé cómo hará para decirme aquí, mi amado hermano, que la interpretación de los protestantes, cuando la Biblia lo dice muy claro, amado hermano, estás equivocado, la Biblia lo dice muy claro, que es de forma literal, y la Biblia nos muestra tanto en el contexto previo como posterior a qué está hablando Dios. Hay que leer la Biblia, mis amados. Vamos a seguir reaccionando. Esa es la interpretación de ellos, ¿no? ¿Y cómo sé que su interpretación es correcta? Porque yo también puedo leer esto y como católico hacer otra interpretación y decir... Bueno, vamos a ver con qué interpretaciones nos va a salir.
Vamos a ver cómo lo va a interpretar, aunque yo ya me le anticipé un poquito a la parte alegórica, pero bueno, vamos a ver qué interpretaciones de pronto racionales, espirituales, bíblicas nos va a dar para contraargumentar lo que es algo literal. Vamos a escucharlo. Pues aquí se está refiriendo solamente a los ídolos, a las imágenes que quieren ocupar el lugar de Dios. Sin palabras, nos está dando la razón. Aquí simplemente le está diciendo que aquí se refiere simplemente a las imágenes, a los ídolos, a aquellos que quieren ocupar el lugar de Dios. O sea, entonces, ¿se le iluminó el bombillo o será que lo tomó el Espíritu Santo y lo puso a decir lo que nosotros estamos diciendo? Porque es que él lo que dijo es lo que dice la palabra y lo que dice él como nosotros los protestantes. O sea, él está diciendo eso. O sea, es un ídolo que quiere tomar el lugar de Dios. O sea, ahí no está interpretando nada. Pues yo creo que aquí él se está dando un tiro en el pie. Y nos sigue dando la razón con esa interpretación. Eso es lo que yo veo en primera instancia, pero aquí veo un segundo punto dentro de esas palabras que él dice. Él dice que las imágenes quieren ocupar el lugar de Dios. Y permítame decirle que las imágenes no quieren ocupar el lugar de Dios. Las imágenes son simplemente palos, yesos, piedras decoradas, que no hablan, que no ven, que no oyen, que son mudas, como dice la misma escritura. Habacuc 2:18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña la mentira, ¿para qué haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Pero no solamente nos lo dice el antiguo pacto por medio de los profetas, también nos lo dice el nuevo pacto por medio del mismo apóstol Pablo de la siguiente manera. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Entonces aquí reitero lo que dije hace un momento, este hombre simplemente se está dando un tiro en el pie, reiterando de que los ídolos quieren ocupar el lugar de Dios. Eso no es una interpretación de él, esa es la palabra veraz, o sea, en otras palabras nos está dando la razón, ahí no hay una interpretación católica. Y segundo, al decir que las imágenes quieren ocupar el lugar de Dios, se equivoca, y ya lo corregimos, no son las imágenes, son los mismos hombres los que a través de su idolatría en el corazón pretenden usurpar el trono de Dios con un yeso. Continuemos con su brillante interpretación de las Escrituras. En el lugar de Dios. Porque anteriormente se está diciendo que un solo Dios tiene que tener este pueblo, ¿no? ¡Maravilloso! Nos sigue dando la razón. Un solo Dios tiene este pueblo. Y viene una imagen a querer usurpar ese solo Dios. Bueno, hasta el momento no vemos que esté utilizando de pronto su amplio conocimiento bíblico, sino que yo creo que está siendo usado por el mismo Espíritu Santo para darnos la razón. O sea, sus interpretaciones corticas, muy corticas, pues por lo menos en cuanto a lo que el catolicismo se refiere. O sea, porque aquí hasta el momento está diciendo la Biblia, está diciendo la verdad. Y sin embargo puede ser una tercera interpretación. Oiga, está de ganga, va a ser una tercera interpretación. Se le iluminó el bombillo, pero no... Bueno, yo diría que más bien, o sea, le valdría más quedarse callado porque hasta el momento está dando la razón. Y no son interpretaciones, simplemente está citando las Escrituras, ahí no está interpretando nada. Esa tercera interpretación, yo más diría que las dos palabras que dijo anteriores es una sola lectura bíblica, pero no da interpretaciones de nada. Está simplemente diciendo la verdad. Va a dar una tercera interpretación porque tiene muchísimas. Pero puedo hacer una tercera interpretación. Y puedo decir, aquí dice no te hagas imagen ninguna semejanza. No te hagas imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Entonces, yo también puedo tomar ese texto, ese primer versículo y decir, pero bueno, también me está prohibiendo hacer cualquier tipo de imagen. Y puede ser otra interpretación. Y entonces no puedo tener absolutamente ningún tipo de imagen, ¿no? Bueno, hasta el momento solo hizo una interpretación, si así lo decide llamar él, pues por darle gusto, a la cual simplemente nos dio la razón. Ídolos queriendo suplantar el trono de Dios. Pero con lo tercero que está diciendo, que yo diría que es lo segundo porque no ha mencionado 3 puntos, ustedes lo pueden devolver en el video, simplemente 2 cosas. A lo tercero que él dice que está diciendo, dice que Dios entonces está prohibiendo tener cualquier imagen. No sé si es un problema de lectura o de mala comprensión lectora, pero ahí Dios no está diciendo, les prohíbo que se hagan una imagen. Como edificar cualquier escultura, como pintar cualquier cuadro, eso no está diciendo el versículo. El versículo es más amplio en cuanto a la imagen que se van a fabricar.
De hecho, si ustedes ven, mire cómo se va mutilando la letrica, la va corriendo para que la persona no alcance a leer ahí qué más dice Dios. O sea, yo veo que hay una pericia maliciosa, pero no nos desenfoquemos de lo que dice la escritura alrededor de cuando Dios dice no te harás imagen. Vamos a mirar qué dice la escritura. Volvamos a Éxodo capítulo 20, verso 4. Dice, no te harás imagen. Vamos a leer aquí lo que él nos ocultó, tristemente. Bueno, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Mis amados, ahí dice muy claro, tómese esa palabra. O sea, ya ese es el contexto. O sea, no, el versículo no está diciendo simplemente no te harás imagen. Dice, ni ninguna semejanza. Bueno, aquí hay una palabra muy especial que es la palabra semejanza, que está dentro del contexto precisamente de imágenes. Y la palabra semejanza en el hebreo es la palabra temuná, que significa forma a favor de o apariencia a favor de. Dios está diciendo de manera muy clara, no se hagan cosas a favor de, en este caso de mí. O sea, ustedes no tienen que ayudarme a mí en nada. Ustedes no tienen que ayudar su fe con un pedazo de yeso. No se hagan formas ni apariencias de nada. Entonces yo creo que el contexto es muy claro cuando dice la palabra temuná, semejanza. O sea, aquí está acompañando a esa parte de donde dice no te harás imagen. O sea, esto no es una imagen simplemente que yo me quise hacer de forma artística, un cuadro que yo quise pintar y colgarlo en la sala de mi casa. Aquí está hablando, después de que usted haga esa imagen, no la haga semejanza, o sea, no la haga temuná, no la haga a favor de ayudarlo en su fe, no la hagan a favor de apariencia de mí. ¿Me hago entender? Pero ahí no termina simplemente con el tema de semejanza, porque muchos dirán, o sea, que no me puedo pintar un cuadro de Jesús, no me puedo hacer esto. Venga, es que el versículo sigue. O sea, hay unos ingredientes que Dios le da a esa idolatría para que se vuelva idolatría. Vamos a continuar leyendo qué sigue diciendo el texto. Verso 5. No te inclinarás a ella. Escuche, repito, no te inclinarás a ellas. La palabra aquí para inclinarse es el hebreo shahá. O sea, yo no soy hebreo, ni mucho menos, casi se me sale aquí, pero suena así, shahá, que significa postrarse reflexivamente ante. Postrarse reflexivamente en homenaje ante. Yo no sé si usted se pinta un cuadrito por allá, un bodegón, alguna cosa, y se postra de forma reflexiva ante ese bodegón a imaginarse a Dios. Ojo, porque allá se empieza a convertir idolatría. Pero miren que aquí ya no solamente el fabricarse la imagen, como él dice, que ya todos pecaron por hacerse una imagen, no. Aquí ya empieza a cobrar una matiz diferente. El fabricarse la imagen, acompañarlo de hacerse semejanza y después acompañarlo de postrarse o arrodillarse. Pero ¿saben qué? Ahí no termina. Dios sigue dando unas recomendaciones de lo que incluye o los ingredientes, mejor dicho, que incluye la idolatría. Sigamos escuchando. Ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Oiga, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, aquí dice que ni los honrarás. O sea, ya ese es el clímax de la idolatría. Ahora muchos dirán, no adoramos, nosotros veneramos las imágenes. Muchachos, ustedes le están cambiando el nombre, pues por lo menos los que practican esto, pero están haciendo todo lo contrario. La palabra hebrea para adorar es la palabra abad y significa literalmente adorar, dar culto. ¿Qué es dar culto? Cuando tú te postras a ella, como todo lo anterior, ya estás dando culto. Cuando tú iluminas una vela delante de esa imagen, ya estás dando culto. Cuando tú oras delante de la imagen, ay, es que yo me imagino a Dios. Con eso lo estás llevando a la semejanza. Por ende, le estás dando culto. Y aún le sirven a la imagen. ¿Cómo le sirven a la imagen? Las visten, las limpian, les ponen flores. Hay gente que les lleva hasta regalitos. Van y ponen un algodón y lo untan porque el algodón queda bendito. ¿Qué es eso si no es idolatría? ¿Qué es eso si no es rendir culto? Ahora, ahí me parece muy especial lo que Dios termina diciendo. Ojo, que yo soy un Dios fuerte y celoso. Muchachos, pregunta de sentido común. ¿Dios va a estar celoso de un yeso? ¿Dios va a estar celoso de un yeso? ¡Jamás! Si el mismo Dios lo acaba de decir como lo leímos en Corintios o como lo leímos en Abacú, es un yeso mudo, es un pedazo de palo. Lo mismo lo dice el mismo profeta Isaías, son pedazos de palo. Dios no está celoso de eso. Entonces, ¿de qué está celoso Dios? De tu corazón, de lo que tú te imaginas a través de ese yeso, de eso se pone Dios celoso. Bueno, continuamos con la reacción. Absolutamente ningún tipo de imagen, ¿no? Entonces caemos en tres formas de interpretar hasta ahora. Y podría haber otra interpretación.
La cuestión radical aquí es, ¿y quién tiene la autoridad para interpretar? ¿Ellos? ¿Él? ¿Nosotros? ¿O aquel? Él se está preguntando o ya tiene la respuesta. ¿Quién tiene la autoridad? O sea, de entrada nos dice, no, los protestantes, los evangélicos no la tienen. Después dicen, nosotros. Pero sí, va a decir, no, ellos no la tienen, la tenemos nosotros. Vamos a continuar escuchando. Vamos a ver quién tiene la autoridad. Vamos a ver quién tiene la autoridad para interpretar un versículo tan claro. Ahora, hablando en cuanto a los otros temas bíblicos, podemos mirar quién tiene la autoridad para interpretar, pero vamos a escucharlo. Y definitivamente tenemos que encontrarnos con una autoridad para hacerlo. O si no, cada quien interprete como quiera y cada quien tendrá una fe distinta. Es cierto, tenemos que encontrarnos con una autoridad. Vamos a ver cuál es la autoridad para interpretar la palabra de Dios. Entender. Entonces, necesariamente tenemos que recurrir a una autoridad que nos ayude a interpretar este texto. Para los católicos es la Iglesia Católica en su magisterio. Sin el magisterio estuviéramos perdidos y divididos. Mejor dicho, la autoridad para la interpretación de las escrituras es el magisterio católico, porque sin ese magisterio católico estarían perdidos, lo dice él muy claro, o sea, están perdidos. ¿Quién es el magisterio católico? El Papa y los obispos. O sea, ese es el magisterio católico. O sea, cuando se muere un papa, llega otro a interpretar. Y es más, entre ellos mismos se contradicen, como yo ya lo he explicado y lo he enseñado varias veces. Entre ellos mismos se contradicen. O sea, esa es la autoridad, porque sin ellos están perdidos ellos. ¿Cómo ocurre en las iglesias protestantes? Y todo católico. A ver, ¿qué dijo? Perdidos y divididos, como ocurre en las iglesias protestantes. Y todo católico que se aleja del magisterio también se divide de la auténtica Iglesia Católica, ¿no? Bueno, ya vimos que los evangélicos están perdidos porque no tienen un magisterio que les interprete. O sea, no tenemos un papa. Entonces, como no tenemos un papa que nos interprete la Biblia, estamos perdidos, según el comentario aquí del sacerdote, no sé cómo se llamará, no lo conozco. Porque aquí vuelvo y te digo, esto no es una hominem, o sea, no es un ataque personal. Esto es una reacción a las cosas que uno ve por internet que son totalmente antibíblicas. Entonces, obviamente, como buen apologista bíblico, uno hace una defensa de la palabra de Dios. Entonces, yo simplemente quiero reflexionar por un momento y mirar a ver quién es el que tiene la autoridad para interpretar las escrituras. Él nos dice el Papa y después dice que nosotros como evangélicos estamos perdidos. Vamos a buscar en la Biblia a ver qué nos dice la palabra de Dios, a ver quién tiene autoridad de interpretar. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, ¿quién es ese? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, resalten esto, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí está diciendo muy claro el apóstol Juan que nuestro tutor, nuestro maestro es el Espíritu Santo, no los hombres. Ahora Dios utiliza los hombres, no el hombre. En ninguna parte dice el hombre, dice los hombres. Y hay muchas formas de cómo nos enseña, eso es lo que vamos a seguir viendo. Pero por ahora vemos que la fuente de toda enseñanza es el Espíritu Santo. Ahora, como yo suelo decir siempre, quiero utilizar otros versos, pero el que sigue a continuación, que como digo yo, a la yugular, a ver quién es el que enseña. Dice el mismo Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45. Presten atención. Escrito está, maravilloso, empieza citando las escrituras como autoridad, no magisterio. Escuchen, escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de mí, él viene a mí. Yo me hago una pregunta, ese versículo que acabo de decir dice que será enseñado a unos cuantos obispos, o dice algunos, o sea, los que pertenecen a la élite cardenal. Ese versículo fue muy contundente. Serán todos enseñados por Dios. Bueno, ahora viene el doblete de interpretación y va a decir, no, todos los papas, todos los obispos, todos los cardenales. Eso no dice. No force la Biblia, mi amado hermano, la palabra de Dios dice muy claro, todos serán enseñados por Dios. Ahora, ya vimos cómo en el versículo anterior que leímos
que dice que el Espíritu Santo nos enseñará y que ya vimos que aquí esto nos lo corrobora diciendo que ya somos todos los que vamos a enseñar por ese Espíritu Santo de Dios o el mismo Dios. Ahora Dios, ¿cómo utiliza esa enseñanza? O sea, ¿a través de qué? Vamos a mirarlo. Dice el Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Está diciendo, la suma de tu palabra es verdad. O sea, en definitivas, ¿cuál es la misma interpretación? De hecho, aquí se halla la regla general de lo que es la hermenéutica bíblica, o sea, la interpretación bíblica, eso significa hermenéutica. No sé si el hermano no conoce un poquito de hermenéutica, pero ahí se halla lo que es el tema de la exégesis, de la interpretación bíblica, y es la totalidad de la escritura. Ahí, en otras palabras, está diciendo la misma Biblia es la que tiene la facultad y la capacidad de interpretarse a sí misma. Ahora muchos dirán, ay, es que la Biblia toma vida y... Pues yo no sé, la misma escritura dice que es viva y eficaz. O sea, ella misma es viva y eficaz. Pero obviamente utiliza hombres. ¿Hombres? ¿Cuáles? Todos. Lo dice muy claro, todos. No dice papas, obispos, cardenales. Jamás. Todos enseñados por Dios. Vamos a leer un último versículo. Pablo le escribe por aquí a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 3:14 diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te has persuadido sabiendo de quién has aprendido. Ahora, la pregunta es ¿de quién has aprendido? Sabemos que Timoteo tenía una madre creyente llamada Eunice y su abuela Loaida. Eso lo vamos a ver en 2 Timoteo ahí mismo en capítulo 1, versículos 5 al 7. Entonces, bueno, muchos dirán, no, de Pablo aprendió. Claro, de Pablo aprendió, pero mire lo que dice Pablo en el versículo siguiente. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Será que Pablo estaba desde la niñez con Timoteo? No. ¿Quién estaba? Eunice y Loaida, su abuela. Las cuales te pueden hacer sabio, ¿qué? Las escrituras para salvación por la fe en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo ni magisterios, ni obispos, ni cardenales, son las propias escrituras. ¿Enseñadas por quién? Por un obispo, no, por su abuelita y por su mamá. Verso 16, toda la escritura, oiga, la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Ya sabemos que están hablando de la palabra de Dios. Y vemos que toda esa palabra de Dios se la acaba de citar Pablo a Timoteo como aprendida primero que todo por su abuela, después por su madre y ella corroborada por el mismo apóstol Pablo y confirmada. Entonces yo creo que desde chico él ya sabía lo que tenía que hacer. Se la enseñó un papa, se la enseñó un magisterio. Jamás. Vemos que el que enseña directamente es Dios por su Espíritu Santo. ¿A quién? Como leímos en otro versículo. A todos. Pero ¿saben qué? Les voy a dar la ñapa. Les dije que no, que era el último versículo. No, les voy a dar la ñapa. En 2 de Pedro 3:16, Pedro nos habla de las epístolas escritas por Pablo de la siguiente manera. Casi en todas sus epístolas, hablando de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí, como podemos ver, vimos a un Pedro mencionando los escritos de Pablo y también las otras escrituras, que aparecen por ahí unos indoctos y unos inconstantes que malinterpretan para su propia perdición. ¿Y será que se están perdiendo porque no tenían un magisterio o un papa o unos cardenales o unos obispos que se las estuvieran interpretando de la forma correcta, como decía el sacerdote? Es que están perdidos sin el magisterio. Bueno, él estará perdido sin su papa, él estará perdido sin sus cardenales. Yo quedaría perdido sin la palabra de Dios. Sin esto yo sí estaría perdido. ¿Sí ves? De hecho, el mismo versículo lo dice muy claro. ¿Quiénes son los que se pierden? Los indoctos y los inconstantes. En otras palabras, los que no son consecutivos o no son frecuentes en la lectura de las escrituras. Ahí no están mencionando a ningún magisterio. Ahí están mencionando las escrituras. O sea, el inconstante en la lectura y en el estudio de la misma se hace acreedor a perderse. Entonces vimos ya la respuesta muy obvia. ¿Quién es el que enseña la palabra de Dios? El mismo Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu y por medio de las mismas escrituras. Me basta la palabra de Dios y me basta su Espíritu Santo para saber que tengo la verdad, como dice el Salmo 119, 160. No una palabra de hombre que hoy nace y muere al otro día y después llega otro y lo contradice en todas sus palabras
mentirosas. Aquí podemos ver una reacción muy clara cómo se pretende forzar la interpretación del segundo mandamiento. Y vimos que de manera contundente la misma Biblia se interpreta a sí misma. Solamente nos bastó el contexto del mismo capítulo 20 de Éxodo, versículos 3 y 4, para darnos cuenta realmente a qué se refiere el Señor con decir no te postres ante las imágenes. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer al respecto? La decisión está en ti. Seguir creyendo simplemente lo que te enseñan los hombres para seguir infringiendo un mandamiento muy fuerte delante de Dios, o simplemente creerle a las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo a ti, igual que a Timoteo. Dios te bendiga.